Bienvenidos todos. Buenos días. Qué bueno verlos en esta mañana, no solo a ustedes, sino también a quienes nos acompañan a través de nuestros canales virtuales de Iglesia en Línea. Un saludo para todos desde aquí, desde el auditorio de la Alianza San Borondón. Comenzamos una serie nueva que tiene que ver con la libertad que hemos obtenido gracias a Dios y para qué se utiliza esta libertad que se logra a través de Cristo y de su sacrificio y su resurrección. Y antes de comenzar a hilvanar las ideas de donde la carta de Pablo a los Romanos va a ser el documento que vamos a utilizar para tratar de este tema, tenemos que puntualizar en algo. Cada vez que nosotros enfrentamos una situación complicada o enfrentamos algo que nos desagrada, parece que en nosotros existe un algo que hace que nuestros sentidos de autovictimización comiencen a ebullir. Y ese discurso se transforma es que la culpa es de este, la culpa es de esta, la culpa es del sistema, la culpa es de esta persona. Y no nos damos cuenta de que el factor común en todas esas complejidades soy yo, que estoy presente en cada una de esas realidades no tan cómodas o esas realidades negativas que me toca enfrentar. Y a veces uno se queda pensando, pero es que ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué esto no resulta? ¿O por qué las cosas no se dan como yo quiero? Y no nos ponemos a pensar de que, en primer lugar, ni siquiera identificamos cuál es el problema. Y quizás allí arranque todo. El problema puede ser que tal vez no sabemos cuál es el problema. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él se va a dirigir sobre todo a dos grandes escenarios que forman parte de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Muchos eruditos coinciden de que la iglesia de Roma comienza con aquellos peregrinos que estuvieron presentes en la Pascua cerca del día en que murió el Señor y se quedaron inclusive hasta luego la resurrección y por ende hasta la fiesta de los tabernáculos, unos 49 días después de la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían la costumbre de triplicar la población de Jerusalén en ese espacio de tiempo de aproximadamente 2 meses. Y no iban a desaprovechar el viaje, es como que usted tuviese la oportunidad de cruzar el charco del Atlántico y se va a Europa, y usted no se va a Europa a quedarse 2 noches. No, usted se pega la ahorrada de la vida, espero la ahorrada y no la endeudada de la vida, usted se pega la ahorrada de la vida para por lo menos quedarse 1 semana, bajito, ¿no? Y si hay el chance 2, ¿ya? Pero usted por 2 noches no va. Los judíos del primer siglo no iban a pegarse el viaje recorriendo las carreteras del imperio y llegar a Jerusalén para quedarse 1 semana. Ellos armaban viaje para 2 meses. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, y luego los discípulos dan testimonio en aquel día de Pentecostés, donde hablaron otros lenguajes humanos declarando el Evangelio, muchos escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio, fueron bautizados, y durante ese tiempo que permanecieron en Jerusalén, fueron ubicados en distintas casas, para dentro de las casas perseverar en el partimiento del pan, la enseñanza de los apóstoles, la oración, tener las cosas en común y velar por las necesidades mutuas. Ellos aprendieron a hacer iglesia allí, en ese escenario de Pentecostés. Cuando ya el tiempo se termina y tienen que regresar cada uno a su ciudad, pues aquellos judíos que habían ido desde Roma a Jerusalén y que ahora están regresando de Jerusalén a Roma, estos son ahora los judíos que van a comenzar la iglesia, allá en la capital del imperio. Y ahora esta iglesia va a acoger a mucha gente. Cuando uno lee el libro de Romanos, allá en el capítulo 16, eso no está en claquetas por si acaso, usted se va a encontrar de que hay muchos nombres en ese capítulo. Eran ancianos locales que estaban ubicados en distintos barrios de la capital del imperio. Y usted tiene nombres judíos, nombres griegos, tiene nombres latinos, es decir, romanos. Eso da a entender de que la iglesia en Roma fue una iglesia que comienza a crecer bastante. Y que claro, cada vez que hay crecimiento suele haber
problemas. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, les está presentando el evangelio que él como apóstol ha recibido. Y le tiene que quedar claro a judíos y a gentiles, es decir, gente no judía. Les tenía que quedar claro de qué se trata el evangelio. Leyendo la carta a los romanos en los primeros 2 capítulos, nosotros tenemos a estos 2 grandes escenarios. Judíos que ahora creen que Jesús es el Mesías y que viven en Roma, y también gentiles que han creído que Jesucristo es el Salvador y que viven en Roma. Y estos 2 grandes pueblos convergen en una casa iglesia donde pueden seguir profundizando su fe. Como Pablo se está dirigiendo a una sociedad tan multicultural, multifacética, Pablo va, desde el primer capítulo de la carta a los romanos, a acercarse primero a esta clase de personas que tienen una vida libertina. Y entonces ahí habla de que no tienen amor fraternal, de que son duros, que son adúlteros, son fornicarios, son borrachos, celosos, que les gusta la contienda. Y hay una descripción muy interesante en el capítulo 1 de gente que vive una vida totalmente desordenada. Ahora, para usted y para mí eso es fácil, porque hasta el día de hoy nosotros podemos ubicar a la gente y ver quiénes tienen conductas escandalosas o no. Pero al mismo tiempo, Pablo tiene que dirigirse a la otra porción de personas que están dentro de esta sociedad romana, los moralistas. Los moralistas que pueden ser gentiles, que creen que la moral es todo, y también moralistas judíos que creen que la ley de Moisés es todo. Y esta parte de aquí que vamos a comenzar a leer ahorita en Romanos capítulo 7, Pablo se va a poner de ejemplo de cómo la religión o las leyes que tiene una religión no satisfacen la vida, ni tampoco resuelven el gran problema. El gran problema no es tanto de que las Naciones Unidas hagan tal cosa o tal cosa, no. El problema no es que en los Estados Unidos ganen los republicanos o los demócratas. Para Dios, el gran problema radica en la profundidad del corazón del individuo, especialmente de aquellos que creen que son buenos por su propio esfuerzo o por su propia moral o virtud. Esos quizás sean los más peligrosos de todos. Así que Pablo tiene que dirigirse a estas personas desde su ejemplo para hacerles entender que eso no satisface el corazón desde lo profundo. Dice Romanos 7, del 15 al 16, dice, no entiendo lo que me pasa. ¿Se ha sentido usted así? Sí, por lo menos. La verdad es que toda la vida del ser humano hay sinnúmero de crisis que hay que ir pasando, ¿no? Si se pasa de la primera infancia a ser un niño, ahí hay crisis. Luego, si se pasa de la niñez a la preadolescencia, otra crisis. ¿Sí o no, padres? ¿Quién sufre más en la adolescencia, usted o sus hijos? La adolescencia es un evento que le ocurre a la familia, ya no vaya a andar culpando a nadie. Luego en la adolescencia y la juventud, otra crisis. Luego sale de la juventud, ¿no? Y la vida universitaria, la vida laboral, otra crisis. Y después de esto, si se casa, imagínese, ¿no? Y choque de 2 mundos, ¿no? El matrimonio. Y luego ya están medio estabilizados por ahí cuando tienen 40 años, más o menos 45 años, y ahí viene otra crisis, ¿no? Que la andropausia, que la menopausia, que la crisis de la edad, y todo es crisis, ¿no? Y podríamos de alguna manera llegar a este consenso junto con Pablo. No entiendo lo que me pasa. Nuestra vida parece que podría resumirse en esto de aquí. No entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y uno se tiene que poner a pensar un ratito. A ver, espérate, hermano. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el autor de esta carta? Pablo, el apóstol. Y es muy interesante que Pablo, antes de conocer a Jesús, él tenía una hoja de vida, cual currículum, que él en otras cartas lo menciona. Y lo menciona como algo de lo cual él no se enorgullece.
Pero Pablo pone dentro de esas cartas, que en Filipenses hay un poco, en Gálatas hay otro poco, en Corintios hay otro poco, pero uniendo lo que Pablo dice de su vida antes de conocer a Jesús, dice cosas como estas. Yo soy hebreo de hebreos, yo soy hebreo de pura cepa, yo sé que soy de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo había tenido el trabajo de ver su genealogía y ver hacia qué tribu pertenecía. Y pertenecía a una de las tribus que trató de ser fiel a Yahvé hasta el final, antes de la caída de Babilonia. Soy hebreo de hebreos, soy hebreo de pura cepa. En cuanto a la religión, dice Pablo, intachable. Así que el que esté escribiendo esta carta no es cualquier individuo. Es un individuo que ha hecho de la ley, la moralidad y la virtud su vida, toda su existencia. Entonces dice, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la religión, soy intachable, en cuanto a mi secta, pertenezco a la de los fariseos. Es decir, a los que cumplían más a rajatabla todos los mandamientos y aún otras cosas fuera de los mandamientos que habían prescrito los judíos dentro de esta tradición. Fariseo, intachable, celoso de Dios. Y sin embargo, este hombre es el que llega a esta conclusión. No hago lo que quiero, termino haciendo lo que aborrezco. Y es de ponerse a pensar. Pablo, como buen conocedor de la ley de Moisés, obvio que él se sabía los 10 mandamientos mejor que usted y que yo. Los 613 que suma todo el Éxodo. Y esto más las otras tradiciones como el Talmud, la Gemara, que eran otras tradiciones que tenían que cumplir. El hombre sabía de qué hablaba. Este hombre intachable, entiende algo, inclusive dentro de la misma ley de Moisés. Solo pongamos un ejemplo chiquito, que es cercano para usted y para mí. ¿Usted alguna vez ha leído los 10 mandamientos? ¿Se ha topado con Éxodo 20, del 1 al 17? Ahí está el decálogo. Ya. Y usted lee el decálogo y sucede que los 9 primeros mandamientos son mandamientos que cualquier persona puede contemplar que se están rompiendo o se están cumpliendo. Vamos parafraseando. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen. Eso es visible. Guarda el día de reposo para santificarlo. Eso es. No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es visible. Hasta se puede escuchar, ¿verdad? Ya, muy bien. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es visible. No cometerás adulterio. Eso es. No robarás. No darás falso testimonio contra tu hermano. Todo eso se puede ver, menos el último. Sucede que el 10º mandamiento dice, no codiciarás. ¿Cómo se ve eso? Eso no se ve. Porque usted puede estar quizás colaborando para alguien que está en necesidad, entonces usted saca un billete, entonces usted le va a decir, mira, esto es para apoyar la rifa de tal persona, o apoyar el tratamiento de tal persona. Entonces usted está así. Fíjese, usted está así con el billete, póngale el nombre que usted quiera, $2, $5, 10, 20, 100, ¿ya? Usted está allí y en una milésima de segundo, antes de que el billete sea entregado, usted en su cabeza dice, ay, con esta plata yo pudiera comprar tal otra cosa, pero ahí se va. Se acabó, la codicia a usted se lo comió en un segundo. En un segundo. Se lo comió. ¿Quién la vio? Nadie la vio. Usted se va a la playa de temporada. Esta generación es complicada. Qué fregado ser un ser humano en esta generación. Usted va a la playa, usted es una hermana mujer muy piadosa, usted es una hermana mujer muy temerosa de Dios y respetuosa de la moral y de su marido y todo. Pero de repente sale
el panita que tiene cuerpo crossfitero y mandíbula Mewing, caminando por la calle, por ahí por la playa, y por una milésima de segundo, usted piensa, oh, si mi marido fuese este. ¿Quién vio la codicia? Nadie. ¿Yo les conté alguna vez lo de Mafalda? ¿Nunca les he contado lo de Mafalda? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerda que yo he hablado de Mafalda? No, ok. Mafalda se va con su papá y se va con su familia, ¿no? Por primera vez van a la playa y Mafalda conoce el mar por primera vez. Mafalda está contentísima, ¿no? Va y viene, la experiencia de la playa, bonito, ¿no? Chiquita Mafalda. Y de repente el papá de Mafalda se queda quieto y coloca la mirada de las 1000 millas. Esa mirada perdida, que ni sabe dónde está. Viene Mafalda con una toallita y se la balanza al padre que está ahí sentado y le mete la toalla en el ojo. El padre le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Y Mafalda le responde, papá, es que se te acaba de meter un bikini en el ojo. Un segundo. Y la codicia nos comió el corazón. Y probablemente nadie ve eso, nadie se entera de eso, pero tú y yo lo sabemos. Y allí está. Y a eso se está enfrentando Pablo. Pablo nos comienza a relatar en su experiencia de que una religión donde las normas, la caja, donde la demanda está allí presente, Pablo puede decir, yo soy fariseo, mi vida ha sido cumplir leyes, normas y ordenanzas, pero ni siquiera eso resuelve el gran problema de mi corazón. ¿Cuál es el problema de tu corazón, Pablo? Yo termino haciendo lo que no quiero y lo que aborrezco y sé que está mal. Eso es lo que yo termino haciendo en esta vida. Qué complicado vivir así. Fregado vivir así. Y Pablo sabe que tampoco puede flexibilizarse. ¿Qué sería flexibilizarse? Antes se decía, una cana al aire no hace daño. Hoy le llaman un polvo. O sea, no entiendo de la cana al polvo qué acontece, pero es la misma cosa, ¿no? Y a veces usted y yo nos flexibilizamos. Nos flexibilizamos para justificar eso que está en decadencia dentro de nosotros. Nos flexibilizamos para no darle importancia cuando es algo que yo tengo dentro de mí, que yo sé que no está bien, pero lo flexibilizo, ¿no? Entonces aplico, aunque suene criollo y peyorativo, la ley del embudo. Si yo lo hago, suave, pero si otro cae, allí te cae. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces Pablo nos comienza a enseñar un poquito cómo se usa la ley de Moisés. Y sucede que una de las cosas para las cuales sirve la ley de Moisés es simplemente para decirnos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Y que a final de cuentas todos estamos perdidos. Eso es para lo único que sirve la ley mosaica. Para poner el dedo y decir, estás mal, te vas a morir. Pablo entiende que la ley no salva. ¿Y por qué? Porque vive esta contradicción dentro de su corazón que, usemos términos románticos, que no le permite ser feliz, que no le permite tener saciedad o ese sentido de realización en la vida. Pablo ha cumplido todo y cumplir todo no le ha hecho sentir satisfecho. Obedecer todo no le ha traído alegría al corazón. Como dice él, no entiendo esta vaina de vida que me ha tocado vivir. Pero por lo menos aprueba que el mandamiento sirve para puntualizar lo que no está bien. Ahora, continúa Pablo, aquí en Romanos 7. Vamos a los siguientes versos.
Continúa Pablo explicando su experiencia como hombre religioso. Dice, yo sé que en mí, dentro de mí, en mi naturaleza hay, y comienza Pablo y es el primer golpe a la conciencia que Pablo nos da. ¿Cómo le llama a nuestra naturaleza? Sí leyó, sí, ¿verdad? Está subrayado. Nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora espérese un rato. Las palabras de Pablo encontrarían muchísima oposición en la realidad de mundo y de vida en la cual usted y yo nos desenvolvemos hoy. ¿Por qué? Porque usted se topa con una filosofía barata, transmitida a través de redes sociales, por personas que muy poco tienen dentro de su cabecita, y que dentro de las cosas que suelen argumentar pueden ser cosas como, es que todo dentro de ti es positivo, todo dentro de ti es más que suficiente, todo dentro de ti es lo que tú necesitas, todo dentro de ti, puntos suspensivos. Y a esto súmele otro set de filosofía, tú eres tu primer amor. Tú debes estar en el primer, segundo y tercer lugar de tu vida. Tú tienes que enamorarte de ti mismo. ¿Se está dando cuenta? Ahora que está muy de moda esta frasecita del dichoso entretejido social, ¿se está dando cuenta de cómo esa filosofía de vida se está mostrando en la realidad actual del mundo en que vivimos? Nunca hemos tenido un mundo tan egoísta como el día de hoy. Nunca hemos tenido un mundo tan ensimismado en el yo como el día de hoy. Hoy la gente se consideran influenciadores de la sociedad. Sacan OnlyFans y la misma que es influenciadora tiene su OnlyFans. Hacen plata montones para luego decirse que se compraron una cartera que cuesta $5,000 en la tienda. Hoy vivimos en una de las eras más egoístas y destructivas que ha experimentado la sociedad. Y Pablo, en su ingenio, dirá, todo eso, diría Pablo, mis estimados amigos, es mi naturaleza pecaminosa, porque nada de eso obra ni el bien de Dios, ni la voluntad de Dios para la vida del individuo. O sea, sucede que la trascendencia humana, pensemos en eso un ratito, sucede entonces que la trascendencia humana es satisfacer mi ego. ¿Se da cuenta de la locura? Pablo le dice a eso es tu naturaleza pecaminosa. Y la sigue explicando. Dice Pablo, yo soy religioso, yo fui fariseo, yo lo intenté mediante la religión. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Ahora, estos términos son fuertes y son globales. ¿En qué sentido? Imagínense, otra vez mi ejemplo tontito que yo suelo decir. ¿Ya? Yo estoy por poner el dinero para que alguien se pague los exámenes porque está en un tratamiento. Y yo estoy allí con el billete e inmediatamente, si en mi cabeza se cruza, ¿qué se cruza en mi cabeza? Ay, lo que yo podría hacer con esta plata. Pero, ahí va. ¿Qué pasó en esa millonésima de segundo? Todo ese acto que parecía un acto de generosidad, de condescendencia, de empatía, de compasión, se convirtió ¿en qué? Se convirtió en el mal que no quiero hacer. Se convirtió en un acto egoísta. Pensemos en eso. Pensemos en otro ejemplo utilizando la misma base de esta ilustración tontita. Estoy allí. Me desprendo de eso
e inmediatamente en mi corazón se gesta una idea. Yo espero que me reconozcan por mi generosidad. La manchó toda, la embarró toda. Eso salió mal. Y usted y yo, que probablemente nos cae mal el egoísmo, por una milésima de segundo, ¿qué terminamos haciendo? ¿Puede acompañarme en coro? ¿Qué terminó haciendo? Eso hace. Pablo dice, es tu naturaleza pecaminosa. Y entonces Pablo nos tiene que hacer pensar algo. ¿De dónde tenemos eso? ¿De por qué lo heredamos? ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? Y por si acaso esto no es de reventarnos las neuronas tratando de entender. Los seres humanos desde que son chiquitos y son inocentes en algunas cosas, ya comienzan a expresar temas de esta naturaleza pecaminosa, es decir, la naturaleza que inclina al ser humano a hacer desde su interior aquellas cosas que están mal o que son destructivas. Eso se ve desde chiquitos, eso se ve desde chiquitos. ¿De quién heredamos? Pablo nos hace pensar un poco, y él como buen judío va a utilizar las escrituras judías o los ejemplos judíos para hacernos entender de dónde heredamos toda esta cosa. ¿Por qué no simplemente hacemos lo que se supone que deberíamos hacer? ¿Por qué no es simplemente un acto resolutorio? Yo decido y tomo la resolución de hacer tal cosa. ¿Por qué no es suficiente esto? Porque esto ya es un asunto, según Pablo, de naturaleza. Eso casi que está esculpido en nuestro ADN, si quiere verlo así. Entonces, al hacernos esta pregunta de por qué no simplemente hacemos lo que se supone que deberíamos hacer, tendríamos que viajar nosotros a las páginas del Génesis. En el Génesis, por lo menos, el autor Moisés nos va a hacer pensar en nuestros primeros padres. Mire, a la Biblia no le va a decir cuántos miles o millones de años hay desde usted hasta Adán, simplemente la Biblia da por sentado de que un día la humanidad apareció por voluntad divina. Y deje ahí el discurso. Pero están nuestros primeros padres, está Adán, está Eva, y entonces Dios le dice a Adán y a Eva, ¿sabes qué? Del fruto del árbol que está en medio del huerto, es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol, mira, no comas. El día en que tú comas de eso, vas a morir, vas a experimentar la muerte. ¿Ya? ¿Qué hace el hombre? Y por si acaso un detalle, si se le olvidó a usted leer en el Génesis eso, en el mismo huerto estaba el árbol de la vida. Así que estaban los dos árboles, si quiere imaginarse la escena. Así que al hombre nunca le fue prohibido comer del árbol de la vida. Siempre lo pudo comer. Pero el ser humano tomó la decisión de desechar el fruto de este árbol y tomar el otro fruto. En la imaginería, comer del fruto del árbol del bien y del mal era una forma de decirle al Creador, no te necesito para que tú me digas lo que es bueno y lo que es malo para mí. Yo solito soy autosuficiente en mí mismo para decidir qué es bueno, qué me gusta, qué es malo, qué no me gusta. Y nuestros primeros padres, según el relato del Génesis, hacen lo que hacen, comen lo que comen. Y todo se vino abajo. Todo el cosmos, todos los sistemas donde la humanidad interviene, se vinieron abajo. Y si no es así, entonces dígame usted qué área o categoría de la existencia humana no ha sido manchada por la corrupción. Dígame una. Dígame una. Vigilantes y radares. Esposo o esposa, si me das tal cosa, el parque de diversiones se abre esta noche. Eso es manipulación.
Mijito, si no me obedeces, te come el cuco. ¿Aún asustan con el cuco? No, ya no. ¿Qué se dice ahora? ¿Ah? ¿De qué generación soy, no? En mi época se decía eso. Eso es miedo, eso es chantaje. Dígame usted qué área de las categorías humanas no ha sido manchada por corrupción. ¿Su trabajo? Créame que sí. Probablemente usted entró en su trabajo porque usted se la sudó y se la ganó. Otras personas entraron a trabajar porque palanquearon, aún sin saber nada. En la vida política, dígame usted qué cosa está libre de corrupción. Entonces yo puedo llegar por lo menos a una gran conclusión por medio de una pregunta y decirme a mí mismo, ¿cómo me ha ido a mí y cómo le ha ido a usted decidiendo lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo le ha ido? Por favor, dígame cómo le ha ido. ¿Hay alguien sincero? A mí me ha ido mal, ya. ¿A usted? También. Así se nos haga duro y difícil reconocer. Nos ha ido mal. Decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y hemos sufrido las consecuencias de ello. Y nos han dolido, que es lo peor. Pero todo eso tiene su antecedente, según Pablo, allá en esta escena, en el jardín, que Génesis 1, sobre todo, plantea. 1, 2 y 3 plantea. Entonces, ya que no nos ha ido bien allí, ¿qué pasa? Sucede que en Adán estábamos todos nosotros metidos. Claro, era el primer humano, es el primer ancestro nuestro, es el primer Homo sapiens, creado a imagen y semejanza divina, del cual descendemos todos nosotros. Nosotros hubiésemos hecho lo mismo. ¿Y qué acontece? Pues esta cosa que nuestro primer ancestro, nuestro primer papá y nuestra primera mamá hicieron, a todos nos ha afectado. Entonces podemos seguir respondiendo esta pregunta, si me ayudan con la plaqueta por ahí arriba. ¿Por qué no simplemente hacemos lo que se supone que deberíamos hacer? Y revisemos Romanos 5, verso 6, donde dice Pablo otra frase que es matadora. ¿Qué dice? A la verdad, ¿cómo éramos nosotros? ¿Usted se da cuenta del peso de la palabra incapaz en el siglo XXI? Que a esta generación del siglo XXI le digan, eres incapaz. ¿Duele o no duele? Claro que duele. Porque el chip en nuestra cabeza ha sido programado por un código de autosuficiencia que da miedo. Entonces, aceptar mi incapacidad de manejar todas las variables de la vida y reconocer y aceptar que no lo he hecho bien, que he metido las de andar, que decidí superficialmente y mi decisión superficial me llevó hacia lo malo. Muy difícilmente en este siglo XXI la gente aceptaría tal cosa. Pero el texto está como está. La Escritura me dice en mi rostro, eres incapaz. ¿Quién lo está diciendo? Saulo de Tarso, hoy el apóstol Pablo, que en términos de currículum, ¿se acuerda? Él decía, yo soy fariseo, soy intachable, fui el mejor estudiante del rabino que llamaban la luz de Israel, Gamaliel. Es como que usted fuese economista, ¿no? No me vaya a hacer bullying por la escuela de economía a la cual usted se pliegue, ¿ya? Pero es como que si usted fuese economista y usted un día diga, mi profesor fue Milton Friedman. ¡Qué eminencia! Es como que usted fuese cirujano y usted dice, mi profesor fue el mejor cirujano de los Estados Unidos.
Pablo está diciendo, yo fui el mejor alumno del gran rabino conocido por todos ustedes que se llamó Gamaliel. Más o menos Pablo dijera, yo he estudiado, yo me he preparado. Si pusiésemos a Pablo en el día de hoy, Pablo habría sido un PhD, sin ningún problema. Y nos basurearía a muchos de nosotros. Yo sé, a usted no, ya, a mí sí. A mí sí me rebasurearía Pablo, a usted no. A usted lo miraría con respeto, ¿ya? De igual a igual. Pero Pablo es un PhD. Y Pablo puede concluir y decir, igual, sigo siendo incapaz de salvarme a mí mismo. Y volvemos al siglo XXI, donde la sociedad me dice a mí, tú tienes todo lo que se necesita para salvarte a ti mismo. Tú eres el que te salvas a ti mismo en esta vida. Tú solo puedes contar contigo. Sale por redes un comentario de un cantante, Snoop Dogg. ¿Usted lo ubica? Cantante afroamericano, ¿verdad? Con una vida media interesante, ¿sí o no? Agitada. ¿Ya? Entonces, Snoop Dogg un día lo invitan a dar unas palabras, está el podio, está un público, hay un evento. Entonces Snoop Dogg comienza su discurso diciendo, quiero comenzar y agradecer todo esto, y quiero comenzar mi discurso dándome gracias a mí. Porque yo me he tenido paciencia a mí mismo, porque yo me he amado a mí mismo, porque yo me he esforzado para sacarme adelante a mí. Así que yo me felicito a mí por ser yo y por haber logrado lo que yo he podido hacer. Qué crucial que es el texto de la Escritura cuando la Biblia te dice, Dios dice, eres incapaz. No puedes salvarte a ti mismo. Ni siquiera contigo puedes contar. Y aquí viene el punto. Olvidémonos de la ley de Moisés. Dejémosla a un lado. ¿Ah? Dejemos a un lado la Biblia, dejemos a un lado el Éxodo 20, dejemos a un lado todo. Solo pensemos en una cosa. ¿Usted tiene algún estándar individual, personal para sí mismo, por el cual medir las cosas, medir las situaciones, medir los argumentos, medir las decisiones? Todos tenemos un estándar, ¿sí o no? Vamos con el ejemplo más tontito, de esos con que yo trabajo aquí cuando estoy al frente. ¿A cuánto les gusta ser puntuales? Uy, Dios mío, los del primer culto tenían más gente. ¿A cuántos les gusta ser puntuales ya? ¿A cuántos les gusta llegar media hora antes de que comience algo? Ok, 15 ya, un poquito antes, ya, está bien. Ya, perfecto. Entonces ese es su estándar. ¿Con cuánto tiempo se llega de anticipación? Por aquí salió 15 minutos. Ya. Yo solía ser el fanático de llegar media hora antes. Ya. Pregunta. ¿Usted ha sido puntual toda su vida? Entonces dése cuenta de algo y acepte una realidad. Ni siquiera usted puede satisfacer sus propios estándares de algo tan simple como llegar a tiempo a un lugar. Hasta en eso falla. Bienvenido al club, si no fue invitado. Ni siquiera nosotros cumplimos nuestros estándares. ¿Qué me dijera Pablo? Es que ni siquiera con eso, ñaño, puedes. Eres incapaz. No puedes salvarte a ti mismo, no puedes hacer nada por ti. Y aquí viene el gran pero. Estos peros que ponen los apóstoles son muy, muy llamativos. Pero en el tiempo señalado, en el tiempo exacto, en el minuto correcto, en la hora correcta, en la temporada correcta, Cristo murió por ¿quiénes? Y eso me incluye a mí. Es verdad, probablemente, no he matado, no he robado, no he adulterado, visiblemente. Pero aquí se gestó una película donde Triple X o Rápido y Furioso y Bad Boys es juego de niños con lo que aquí se gesta.
Se salen las noticias. Descubren cargamento de 5 toneladas de droga que iban a salir del puerto, en dirección a la ciudad tal, allá en Europa, Un segundo. Y el del noticiero, para rematar, dice, esta cantidad de droga está valuada en aproximadamente más de $25 millones. ¡Un segundo! Y usted dice, ¿yo qué hiciera con esos $25 millones? ¿Sabe qué pensó en ese segundo? De que usted es un patrón y que puede ganar toda la plata que se puede ganar traficando. Todos aprendimos, ¿no?, de la serie Pablo Escobar. ¿Sí o no? ¡Un segundo! ¡Un segundo! Y Pablo dice, date cuenta que eres incapaz y que aunque te duela el término, esa naturaleza pecaminosa que tienes te hace malvado. Pero no hay desesperanza en la declaración, porque la declaración inmediatamente dice, Cristo murió por nosotros. Y es la forma en la cual Dios va a comenzar a trabajar con la sociedad. La sociedad no va a cambiar cuando las Naciones Unidas hagan una cosa u otra cosa. La sociedad no va a cambiar si Putin renuncia o sigue. La sociedad no va a cambiar si Xi Jinping hace una cosa u otra. La sociedad comienza a cambiar cuando tú reconoces en tu corazón que eres malvado y necesitas ayuda y que necesitas un Salvador. Porque tú necesitas, es inherente al ser humano sentirse seguro, rescatado, abrazado, acogido, amado. Y puedes haber tenido un buen papá, una buena mamá, tienes un círculo de familia bonito donde se te ama y se te quiere. Ok, hermoso. Pero aún eso llega a un límite, porque siguen siendo seres humanos imperfectos igual a ti. Tu corazón necesita un rescate superior, se necesita de un Dios que logre transformar esa naturaleza que está aquí, esa maldad que está aquí, inherente a tu corazón, y transformarla. De eso se trata cuando hablamos de salvación. Yo sé que la gente religiosa puede resumir, no, es que tú tienes que aceptar a Cristo para liberarte del infierno. Ya, ok. Pero piensa esto. Cristo vino para cambiar la naturaleza de tu corazón, porque allí está la raíz de todo. La culpa no lo tiene el bucetero que se cruza y que casi te roza el carro. Probablemente es tu responsabilidad por no haber salido temprano y ser también un imprudente en media calle y ponerte a pelear con quien no debes. Es tu corazón. Continúa Pablo, Romanos 5, verso 7. Difícilmente habrá alguien que muera por un hombre justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por un hombre bueno, por una persona buena. Pero, 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo Dios demuestra su amor por nosotros? Señor, que me saque el pozo. No, eso no es que el Señor muestre su amor por mí. Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, hacedores de maldad, en otras palabras, incapaces, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es lo que acontece? Adán inaugura un principio horrible. Uno pecó, todos se fregaron, incluidos nosotros. Pero Cristo viene y hace del pancake la vuelta. ¿Y cómo fue la vuelta del pancake? Utilizó el mismo principio. Si uno muere, si uno sufre, si uno recibe el castigo de la maldad, entonces todos pueden tener un corazón nuevo y diferente. Todos pueden recibir aquello que se llama salvación. Así que Cristo viene y le dio la vuelta al pancake
Cristo murió por nosotros. ¿Qué más dice? Por medio de un solo hombre, allá por el verso 12, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Y no solo estamos hablando de terminar en un ataúd y en un hueco. La muerte se vive de pe a pa en cualquier parte. Se muere una relación, se muere una amistad, se muere un sistema, se muere la bondad en la sociedad. Vivimos un mundo donde la muerte está rodeándonos. Por medio de un hombre entró el pecado y por medio de este pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte pasó a toda la humanidad. Pablo está resumiendo. Dice el verso 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Y aquí Pablo nos hace pensar, ¿qué obtuve yo por la gracia divina? ¿Qué obtuve yo? Y sucede que el Nuevo Testamento me va a decir cosas como estas. Primera cosa, tienes un corazón nuevo. Ahora tu corazón es libre de esa naturaleza perversa que te inclina a hacer lo malo, pero ahora eres libre de eso para hacer lo que es justo con tu ser íntegramente alineado a Dios. Hay un nuevo corazón, hay perdón, hay justificación, hay ese sentido de redención, de que yo le pertenezco a alguien que pagó un precio por mi vida, que me estimó tanto que no estimó su propia vida. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? El siglo XXI es uno de los, por lo menos en el mundo antiguo, pagaban 30 piezas de plata por un esclavo. Hoy en el siglo XXI la vida del ser humano no vale nada. Desde su concepción hasta sus últimos años de vida. La vida del hombre no vale nada. Viene el Evangelio. Y Dios dice, ustedes no fueron comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Fueron comprados con la preciosa sangre de Jesús. En otros términos, ¿cuánto vale tu vida para Dios? La vida de Él derramada hasta la muerte. Pablo dice, los beneficios de la gracia nunca se van a comparar a los efectos de la transgresión. La gracia es superior. Y no solamente hablamos de una trascendencia de vida, hacíamos la crítica. ¿A qué ha llegado la trascendencia de vida en el siglo XXI? Satisface todos tus deseos y se acabó la trascendencia de la vida. Adiós. Pero tengo un Salvador que no solo que me da vida eterna, sino que también me da herramientas para vivir la eternidad aquí. Mientras estoy vivo en este mundo, loco y ruin. Pero Él me da lo que necesito para vivir conforme a la piedad. La transgresión de Adán nunca se podrá comparar a la gracia de Dios. La gracia de Dios es mayor que cualquier cosa que usted y yo hayamos hecho en esta vida. Horrible, ¿se entiende? No se puede comparar con la gracia divina porque si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, Pablo dice, entonces ahora imagínate si por el don que vino, por el regalo que vino, por la gracia de un solo hombre, que es Cristo Jesús, imagínate todo lo que ha abundado para todos nosotros. Tampoco puedes comparar, dice Pablo, el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que trae la ley, que trae la vida religiosa, lleva a la condenación. Y eso fue el resultado del pecado. Pero Dios con su muerte y su resurrección te ha justificado para que tengas vida y te lleve a la justificación. Y esto cubra multitud de transgresiones. Tantas cosas que hemos hecho y que han salido re mal. Y que probablemente usted está haciendo ahorita y ni siquiera se da cuenta de que está haciendo mal ahora. Dios decide perdonar. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, Pablo hace el contraste, con mayor razón, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida, es decir, desde ahora, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y qué interesantes los términos de Pablo, la abundante gracia, la abundancia del don, para hablar de cómo Dios excede aún mi propia forma de ver la vida. La de Dios excede la mía, y qué bueno que sea así. Por una transgresión, continúa Pablo, verso 18, una sola transgresión causó la condenación de todos, así también un solo acto de justicia, la muerte del Señor, produjo la justificación que da vida a todos.
19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. Entonces la justicia no es algo que me gano, es algo que recibo. Aterrizo con esto. Hacen un experimento de niños de 4 años a 6 años más o menos, y les dan tareas que hagan. Que recoja la mesa, que ponga la silla en orden, que limpien. Sí, los niños tienen que aprender eso, ¿verdad? 2 voces de casi 450. Ok. Entonces, y dividen a este grupo de niños en 2 grandes grupos. Al primer grupo van a hacer las tareas con su ropita normal de andar en casa. Y al otro grupo de niños les permiten escoger el disfraz de su héroe favorito. Entonces uno escoge ser Batman, el otro escoge ser Superman, el otro quiere ser Iron Man, el otro quiere ser el Capitán América. Las chiquitas, Capitana Marvel, Wonder Woman. Ya. Muy bien, comienza el cronómetro. A hacer las tareas. Termina el experimento y ¿cuál es el resultado? Los chiquitos que estuvieron disfrazados hicieron 30% más de tareas que los otros niños que estaban con su ropita normal. ¿A qué gran conclusión llegan los psicólogos que hacen la prueba? El niño se sintió empoderado y al sentirse de que estaba con el disfraz de su héroe favorito, entonces el niño en sus tareas decía, tengo superfuerza, pero tiene el mismo brazo delgadito del de acá. La niña de acá dice, no me canso y me doy vueltas, pero es de la misma contextura que la niña de acá. Eso que lo estaba vistiendo, por lo menos aquí, en su psiquis, les decía, estoy empoderado para hacer la tarea. Pablo, en una de sus cartas, no en Romanos, dice esto. Ustedes, cuando creen en el Evangelio, cuando se aferran a la gracia de Dios, de Cristo están revestidos. ¿Se imagina si contempláramos la vida desde esa realidad? De que ahora no es por mi cuenta y no es por mí mismo. De Cristo estoy revestido. Entonces puedo decirle no a la coima, a la corrupción, a la compra de conciencias. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre honesto. Porque de Cristo estoy revestido. Y se me quiere meter el bikini en el ojo. Y puedo decir, Mafalda, préstame la toalla. Porque de Cristo estoy revestido. Es diferente. Así que vamos a hacer algo. Primero, invitarlo a que nos siga acompañando porque vamos a seguir profundizando en estos temas los siguientes domingos. Y segundo, quiero que se ponga de pie y vamos a hacer algo bonito, como para quitarnos un poco el aburrimiento de estar aquí. Los que están en fila 1 se van a virar con la fila 2. Los que están en fila 3 con la fila 4, los que están en la fila 5 con la fila 6, los que están con la fila 7 y así vamos de adelante hacia atrás. Y el punto es que no quiero que nadie se quede solito, ¿ya? Y si usted no conoce al de atrás, mejor aún, preséntese, diga, hola, yo soy fulano de tal, tengo tantos años, te he visto la nuca, 2 horas, me da gusto conocerte y verte. No se quede solo. Por favor, dese la vuelta y sea intencional. Y ahora, como usted ya se viró y ya se hizo de un grupito más o menos, únase con ese grupo. Tómese de la manito si quiere, abrácese, abra las sillas por último si quiere, pero necesito que se haga un grupito con esa persona que está atrás suyo. Que nadie se quede, por favor, sin estar en uno de estos circulitos. Y si por ahí se ve solo, métase. Tiene mi permiso, métase. Ya. Y usted allí va a tener un tiempo de oración con la persona que está frente a usted o al lado de usted. Como usted ya sabe su nombre y ya sabe cómo se llama ese que está detrás suyo, usted va a orar por esa persona y le va a pedir al Señor de que ese corazón se revista de Cristo,
de que la nueva naturaleza invada su vida, de que la incapacidad y la maldad termine y que aquella naturaleza que viene de Dios inunde el ser, y que este sea un tiempo de orar unos por otros y de quizás ser la familia de familias que deberíamos ser siempre. Tómese un tiempito allí para orar, ya sabe cómo. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y la abundante gracia que has derramado a nosotros. Gracias por mi hermano que ha estado sentado atrás mío y que hoy sé su nombre y que hoy podemos orar juntos como familia. Gracias porque diseñaste la iglesia como una familia de familias. Y escucha nuestra oración, Señor, en esta tarde, porque anhelamos que en nuestra incapacidad tú nos rescates, que en nuestra pecaminosidad tú nos salves, que en nuestra culpabilidad nos justifiques y perdones, y que derrames en nuestro corazón la dádiva de la gracia divina, de compartir ahora tu naturaleza, de disfrutar de un corazón nuevo, de ver la vida con tus ojos y de ser revestidos de Cristo para vivir. Ayúdanos, Señor. No es fácil, vivir es complicado, pero te damos gracias porque diseñaste a tu iglesia como una familia para darnos siempre el apoyo y el soporte que tú diseñaste para tu pueblo. Te damos gracias por este tiempo junto a ti y bendice a mis hermanos en todo lo que hagan en esta semana. Acompáñalos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao.